Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se... Desde hace aproximadamente un año, los grandes bancos de inversión, lo que ellos llaman los mercados, pero son 5 o 6 tipos que manejan toda la guita, se la están llevando de Argentina. Están vendiendo los títulos públicos, están vendiendo las acciones, están vendiendo incluso estos bonos del Banco Central, el ELIC, para irse. Fundamentalmente porque piensan que la situación de la economía argentina no va a mejorar, sino empeorar, y porque eso va a derivar seguramente en que Argentina incumpla sus pagos. Esto empezó allá por abril de 2018. Ahí no había ninguna duda de que la responsabilidad era de Macri, a nadie se le ocurría echarle la culpa a otro. En los últimos meses, cuando las encuestas empezaron a dar que Cristina ganaba, antes de la candidatura de Alberto, le sirvió a Cambiemos para echarle la culpa a Cristina. Entonces, había dos posibilidades: o que la responsabilidad fuera del gobierno de Macri, que seguía haciendo macanas, o que fuera la culpa de Cristina, o en todo caso, del fantasma que se crea alrededor de Cristina, ¿sí? Porque es cierto que los grandes fondos de inversión suelen pensar que Cristina, contra todas las pruebas del pasado, no cumpliría con los compromisos argentinos. Ahora bien, desde que surgió la fórmula de Alberto, que claramente el presidente va a ser él, Cristina va a ser la vicepresidenta, dejó de irse la guita del país. Digo, esto puede cambiar mañana o pasado porque las razones son varias. Nada, puede subir la tasa de interés de Estados Unidos, puede seguir la pelea Estados Unidos y China, pero en condiciones normales, cuando no está pasando nada en el mundo, la guita se iba de Argentina igual. Y ahora se calmó. No solo se calmó, sino que subió el precio de los títulos públicos, quiere decir que hay gente que lo está comprando, y subió el precio de las acciones, quiere decir que hay gente que está comprando acciones argentinas. Hablé anoche con dos especialistas en el tema de Wall Street, y ellos me decían, lo que pasa es que, dice, los precios de los bonos y de las acciones en Argentina están muy bajos, porque todo era un desastre. Y uno piensa, no lo conocemos mucho a este hombre Alberto Fernández, dice, pero pensamos que cualquiera puede ser mejor. Es decir, que la situación de este gobierno que tienen ustedes, que fuga la guita y a la vez no le pide al FMI que le permita fugar la guita, es una anomalía en general en el mundo, y uno piensa que no va a venir una segunda anomalía. Es decir, cualquiera que venga va a ser mejor que lo que ustedes tienen. Me resultó muy revelador que Wall Street piense tan mal de Macri, ¿sí? Y la verdad es que nosotros podríamos incluso, y le hablo obviamente a los que no están convencidos, pensarlo de esa manera. Pensarlo, es decir, ¿qué puede ser peor que esto, no? ¿Qué puede ser peor que esto? ¿Qué puede ser peor que la economía caiga al 7% con una inflación del 55%? Digo, por si no lo sabes, en general la inflación es algo que se despierta y que crece en los momentos en que la economía crece mucho. Se recalienta la economía cuando crece mucho, y el efecto es la inflación. Por el contrario, cuando la economía cae, la inflación cae y a veces hay deflación. Este enorme logro, que es como sacar 0 punto al PRODE. El PRODE era una apuesta donde vos jugabas a 13 partidos y si acertabas el resultado de los 13, ganabas. Pero era muy difícil no acertar ninguno. Esto es como no acertar ninguno, ¿no? Un gobierno que se le destroza la economía, que cae 7%, que destruye la industria, que genera pobreza, que genera indigencia, pero que al mismo tiempo tiene récord de inflación. Entonces, los analistas de mercado piensan, yo no lo conozco, Alberto, pero ¿qué puede ser peor que esto? Digo, y esto se lo digo, y repito, a la gente que no sabe a quién votar. ¿Sí? Que no sabe a quién votar. Y dentro de las cosas que uno puede también utilizar a esta altura para que reflexionemos y para tender un puente hacia
hacia los que no saben a quién votar, es que la única razón por la que no saben a quién votar es que piensan que tienen que elegir entre un tipo como Macri, que le destruyó la vida, y una chorra. Y ahora que uno vio los ataques con notas viejas de Majul y de La Nata, con notas que son repetidas iguales a hace 3 meses, y uno ve el intento por salvar a Stornelli, me parece que simplemente hay que hacer un mínimo esfuerzo de información para hacerse preguntas, nada más. O sea, si yo tengo una cantidad de gente que me dice que es chorra y otra que no, voy a tener que hacer un esfuerzo para pensar yo. Y me parece que una buena forma de reflexionar es decir, ¿por qué, si Cristina es chorra, necesitaron que todos los casos le caigan a un mismo juez que ya ha manifestado su antipatía por Cristina Fernández de Kirchner? Y que el doctor Paenza ha demostrado que las posibilidades de que, habiendo 12 juzgados y 10 causas, 9 le caigan a Cristina, son de 0,701. Es decir, tienden a 0. Es decir, alguien metió la mano, y de hecho el sistema informático lo permite, para que todas las causas le caigan a Bonadío. Y si todos los K son ladrones, ¿por qué necesitaron a un D'Alessio que armara las causas? ¿Por qué necesitaron adoctrinar a Fariña para que armara las causas? ¿Por qué necesitaron adoctrinar a Eláscar y guiar a Eláscar para que dijera todo eso? ¿Por qué necesitaron decir que hubo una conversación entre Lázaro Báez y la abogada de Lázaro Báez, donde Lázaro Báez decía que la guita era de uno de arriba, y ahora la Nación tuvo que salir a desmentir lo que eso no fue así? Es decir, si yo fuera Cambiemos, fuera el establishment, y hubo un gobierno de chorros, y necesito demostrarlo, ¿qué hago? Hago lo que hizo Alfonsín cuando llegó al poder luego de la dictadura. Busco a los jueces más limpios, más transparentes, más prestigiosos, para que esos tipos juzguen a quien se fue. Y entonces, a la luz del día, sin ninguna operación, como diría la señora Bisman, todo verdad, nada de mentira, le muestro al pueblo que son todos chorros. Si yo no puedo hacer eso, si yo no puedo ponerle en las 10 causas 10 jueces distintos, si yo no puedo darle todas las garantías, si yo necesito a D'Alessio, a Pato Bullrich, a Garabano, a Fariña, a Eláscar y a tantos cómplices más para armar la causa, quizás sea porque no tengo nada en contra. ¿Por qué otra razón? Preguntémonos juntos. ¿Por qué otra razón necesitamos tantos operadores armando causas si no es porque no había culpabilidad? Y vos me podés decir, bueno, ¿y los bolsos de López? Sí, claramente López recibía coimas. ¿Sabés cuántos funcionarios tuvo el kirchnerismo en 12 años? Miles. Debe haber tenido más de un chorro, seguramente. Como tuvo más de un chorro Menem, Alfonsín y todos los que estuvieron, todos tuvieron chorros. Hay un porcentaje en la sociedad que es así y que cuando llegan al poder se sostiene ese porcentaje. O no conoces a nadie en tu familia que evada impuestos. O no conoces a nadie que pague alguna coima. Eso existe. Ahora, ¿eso quiere decir que un gobierno fue corrupto? Vamos a tener que hacer un esfuerzo en los próximos meses de reflexión íntima, porque me parece que si hay algo que todos sabemos es que los periodistas nos están operando y los periodistas nos están mintiendo, que hay una guerra política terrible y que los periodistas forman parte y que no todos tienen los escrúpulos para mostrar las pruebas y para no engañar. Algunas reflexiones para ir buscando la mejor solución a los problemas que tenemos hoy. Los mercados piensan que el problema es Macri. Y para ganar la elección, ya ahora arman causas, y recordá que Patricia Bullrich tenía en el teléfono conversaciones extensísimas con D'Alessio y tuvo que decir que las tuvo el nieto, que tiene 4 años. Tenemos todas las pruebas de que arman causas
para ganar la elección. Quizá haga falta apagar la tele la última semana antes de votar y pensar solitos en cosas como estas o en las que se te ocurran, pero solitos, porque la verdad es que si uno se concentra un rato, la realidad está ahí nomás. No hay que hacer un gran esfuerzo. Es bastante fácil. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares,